Centro Cristiano Peniel, familia, bienvenidos este domingo. Estamos muy contentos de estar haciendo iglesia en casa. Tú que te encuentras ahí en tu hogar guardado, sé bienvenido esta mañana, este domingo. Y bueno, pues quiero leerte un pasaje de la Biblia antes de comenzar. Ojalá y la puedas seguir conmigo ahí en tu casa. Abre tu Biblia, dispón tu corazón y quiero que me acompañes al Salmo 135. Te voy a dar unos cuantos segundos para que puedas buscar tu Biblia ahí en tu casa. Salmo 135, ¿sale? Voy a leerlo, dice: aleluya, alabado sea el Señor, alaben el nombre de nuestro Señor. Siervos del Señor, alábenlo. Ustedes que permanecen en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Cada uno de nosotros somos llamados a alabar y adorar. Para eso hemos sido creados. Así es que esta mañana quiero pedirte que puedas disponer tu corazón, puedas preparar este tiempo especial para poder glorificar el nombre de nuestro Dios, exaltar su nombre, pero sobre todo, escuchar su palabra. Poder tener el corazón dispuesto a poder aprender y que aún su palabra el día de hoy pueda hacer algo en nuestras vidas. Dispón tu corazón, sé bienvenido y bueno, vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor. Señor Jesús, te damos gracias. Esta mañana honramos tu nombre, tu presencia, Padre, porque sabemos que cada casa en este momento se convierte en una iglesia, Dios. Oramos, Padre, por el corazón de cada persona y aún, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Dios, te adoramos, te exaltamos, Padre. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues vamos a alabar el nombre de nuestro Señor, vamos a exaltar su nombre. Tú ahí en tu casa, prepara tus palmas, prepara tu corazón para exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a exaltar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, iglesia. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar. Todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Te damos a ti toda la gloria esta mañana, Dios. Sé exaltado, Padre. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado
transformado soy por tu Espíritu. Transformados somos, Dios. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás? A ti sea la gloria, Dios. Pide de gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Amén. Sea tu nombre exaltado y glorificado, Dios. Recibe el honor, Padre. Te adoramos con alegría en nuestro corazón esta mañana. Amén. Señor, te adoramos esta mañana, Padre. Queremos decirte que eres digno, Señor. Queremos pedirte, Señor, que mores en medio de la alabanza de tu pueblo, Padre, así como tu palabra lo habla, Señor. Queremos adorarte con todo nuestro corazón, Señor. Tú eres digno, Padre. Tú eres digno, Señor. En tu casa adora al Señor. En tu casa adora al Padre. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombras con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Padre. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy.
has hecho en nuestras vidas, amado. Queremos decirte que eres digno, Padre. Eres digno, Señor. Dile que es digno. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno. Gracias sublime es. Perfecto es su amor. Te adoramos, Señor. Gracias sublime es. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Digno eres tú. Hola a todos, es un gusto, es un placer nuevamente por estos medios estarnos viendo, saludándonos. Todos sean bienvenidos. Es un tiempo para poder predicar la palabra del Señor, es un tiempo para podernos animar, es un tiempo para conocer su voluntad. Y en verdad, el Señor, a través de esta manera que nos conectamos, está a tu lado como está hoy, aquí junto a mí. Y entonces, pues, en todo esto Dios nos conforte. Verdaderamente, sean tiempos de refrigerio, la palabra nos promete cuando venimos al conocimiento del Señor. Así que siéntete bienvenido. Toma la oportunidad el día de hoy a esta palabra que Dios tiene para tu vida, un tiempo de bendición, un tiempo de alimentación para nuestro espíritu y finalmente un tiempo en el cual Dios tiene algo que enseñarnos por medio de esta palabra. Pido un momento a que me acompañes en una oración y por medio de ella pedirle al Señor que nos bendiga con su presencia, nos guíe con su espíritu y su palabra sea de provecho a nosotros. Oramos. Muchas gracias te damos, Señor. En medio de todas las cosas y todos los momentos, tu presencia siempre ha estado con nosotros. Ahora mismo que venimos a buscar en tu palabra una bendición, una dirección tuya, pedimos de tu ayuda. Con tu Espíritu Santo, asistiéndonos a la distancia, a través de estos medios, nos puede enseñar aún más, pueda bendecir nuestra vida, toca nuestro corazón, de tal manera que lo que necesita nuestro corazón lo reciba de parte tuya. Que sea esto un bálsamo, un refrigerio espiritual en tus manos, de tal manera que nuestra vida no quede igual y más bien salga bendecida de este tiempo. Bendice a los oyentes, bendice, Señor, tu siervo, y dame la oportunidad de ver tu mano glorificada, tu vida exaltada, y de esta manera bendecirte por siempre como nuestro Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Quiero tomar el versículo de Mateo, capítulo 16, versículo 18, donde ahora Jesucristo hace mención de algo muy trascendente. Y el tema que hoy quiero hablar es sobre la iglesia de Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 13, quiero más bien leer el contexto de este momento. Y viniendo Jesús, dice versículo 13, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo:
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta porción que acabo de leer es la primer mención que se hace con respecto a la razón por la cual Jesucristo ha venido a esta tierra. Y dice claramente en este momento, cuando está predicando con Pedro, que Él viene a poder edificar su iglesia. La palabra que utiliza Jesús para poder decir dónde la va a edificar está refiriéndose a una roca. El nombre de Pedro es una piedra pequeña, es una roca pequeña, pero no la está edificando en Pedro, no está edificándola en un hombre. No es una persona humana sobre la cual Él quiere edificar su iglesia, sino está edificándola en la roca, y la roca es Cristo. La roca que viene a ser esa roca que es el pilar, es la piedra, la base, la piedra fundamental para toda construcción. Esa es la piedra que Cristo está representando. Pero es interesante que es hasta que Pedro hace una declaración que entonces Jesús dice, es ahora, en esta declaración, en esta fe, que yo voy a establecer mi iglesia. La palabra para iglesia, en el griego original del Evangelio, en Mateo, es eclesia. La palabra eclesia en el griego, en esta época que está Jesús, y que los griegos han tenido por mucho entendido, también como los romanos, sobre qué significa esta porción de eclesia, tenía que ver con tintes de una asamblea, de una convocación de personas, con tintes políticos, con tintes de gobierno. En la era de esta época, los griegos se convocaban en una asamblea, en una eclesia, para que todo aquel que era ciudadano, que tenía sus derechos civiles vigentes, participaba para que a través de esta asamblea se tomaban determinaciones de gobierno sobre quiénes serían puestos como magistrados. Si hubiera alguna pena para alguien que haya cometido algún delito, la asamblea lo decidía. Cómo venir a administrar los recursos para esta región, para esta ciudad o donde ellos estuvieran, la eclesia entonces definía y hacía esto. Los romanos de la misma manera entendían que una eclesia, una asamblea, era con este propósito, para poder establecer un gobierno, para poder establecer una normativa, para poder gobernar, en este caso, esa nación o esa ciudad. Cuando Jesucristo dice, voy a establecer mi eclesia, se está refiriendo también a una convocación de este tipo. Es importante comprender que Dios tiene un propósito para poder estar escogiendo ahora la manera para tener una representatividad de Él, de Dios, aquí en la tierra. Quiero decirles que después de que Jesucristo está aquí en la tierra, hay un parteaguas, hay un cambio de historia para la presencia de Dios en este mundo. Antes de Cristo, Él había escogido el pueblo judío en la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, para ser una nación santa. Pero es después de esa etapa que entonces hace hoy, por medio de Jesucristo, ya no un pueblo, sino una eclesia. Cuando anteriormente en el Antiguo Testamento esta asamblea que está allí puesta, que está en esta porción, menciono la parte donde Dios los convoca, que es en el libro de Deuteronomio,
capítulo 6, en el libro de Éxodo, capítulo 20, en los momentos cuando son convocados para recibir sus leyes, para poder estar diciendo sus mandamientos. Era una asamblea también, pero era solamente para el pueblo de Dios, para los judíos en este caso. Y los judíos por muchos años eran los que Dios los llamaba y los convocaba, y en medio de esa descendencia en reinos, como fue en su caso David, le prometió que siempre habría alguien de esa genealogía que se estableciera en el reino. Pero también la Biblia nos dice en el libro de Hebreos que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento solo era una sombra de lo que vendría a cumplirse en Jesucristo. Es una figura de lo que podría irnos anunciando para poder entender lo que Él vino a cumplir cuando ya Jesucristo estaba. Por ejemplo, en la cuestión de David, para decir que David vendría a ser de donde él, su linaje, su descendencia, estuviera alguien siempre sentado en el trono de un rey, es entonces el cumplimiento en Jesucristo. Él, en su genealogía de Mateo capítulo 1, como en el caso del Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, hace toda una línea de dónde viene su descendencia, para poder llegar al punto de entender que también era descendiente de David. Y el reino al cual se refería de manera profética en ese anuncio era el reino eterno, para que entonces también Jesús llevara el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la iglesia es ahora puesta en la tierra, y Jesús dice, cuando Pedro declara: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra iglesia, entonces, repito, es una asamblea que Jesucristo está llamando, y la hace por medio de la declaración de Pedro, la fe que tiene Pedro en la persona de Jesucristo. La iglesia, entonces, es lo que Jesucristo quiso establecer a través de quienes confiesan que Jesucristo es el Señor. ¿Cómo inició la iglesia? Es importante aclararlo ahí. La iglesia empieza en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando en medio de esta reunión están los apóstoles, una vez que ya conocieron el Evangelio, una vez que ya Jesucristo les anunció los propósitos que habría para poder establecer su reino, y entonces es hasta que viene el Espíritu Santo que ellos reciben la promesa que Jesús les había dado para que entonces fueran capacitados y empezara la predicación del Evangelio. ¿Quiénes son los de la iglesia de Cristo? Dice en el libro de los Hechos que cuando estaban, capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este es el momento en el que el Señor empieza con su iglesia. ¿Quiénes son ellos los que son puestos en esta asamblea? Ahora, en el libro o en la carta a los Efesios, Pablo está escribiendo una de las formas, una de las maneras a través de las cuales Dios hace el llamado, la invitación, no solamente a un pueblo. Ya no es como en el Antiguo Testamento, solamente el pueblo de Israel. Ahora es un llamado a cualquier ser humano que le quiera creer. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. También en el capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: y Él les dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice también más adelante, en el capítulo 2, en el versículo
Versículo 16 al 19. Dice: mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando hace referencia a la iglesia, también hace referencia a varias maneras o similitudes de cómo lo representa, para poder entender cómo es que él trabaja o atiende ahora a este grupo, esta representatividad de Dios aquí en la tierra. La iglesia, porque es una asamblea, porque a través de esta asamblea podemos orar por nuestras autoridades, tomar decisiones en lo espiritual para poder mejorar el lugar donde estamos, donde vivimos, nuestra comunidad, nuestro país. También es una familia, porque hay una hermandad entre nosotros, porque hay un Padre Celestial, pero también es un cuerpo, dice la palabra de Dios en Corintios, 1 Corintios capítulo 12. Efesios aquí 5 también dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, para que entonces hagamos lo que Jesucristo hacía en la tierra, y de esta manera entonces Él manifiesta la forma en la cual su iglesia trabaja, se acomoda. ¿Para qué está aquí la iglesia? El capítulo 5 de Efesios, quiero mencionar ahora a continuación, nos está enseñando una forma y una manera en la cual Dios quiere hacer algo en su iglesia, para qué la dejó, qué es lo que quiere mostrar en ella. Versículo 25 al 27 dice lo siguiente: maridos, amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia de Dios, Jesucristo establece su iglesia, que es a través de aquellos que han creído en Él, es a través de los cuales Él ha perdonado y ha comprado y ha escogido y ha llamado a ser salvos por medio de su sacrificio. Esta iglesia la representa su relación como en el caso de un esposo y una esposa. Y dice que Cristo es el marido, que Cristo es el que viene a tomar a una esposa, que en este caso es la iglesia, y entonces le ama. ¿Por qué Dios quiso establecer una iglesia? Una de las razones es para mostrar el poder del amor de Dios en este planeta. Un esposo tiene que amar a su esposa, como el ejemplo que pone aquí, porque eso es lo que Cristo hizo con la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo puedo decirlo, yo soy parte de esa iglesia. Y si yo me pongo a pensar cómo es esta iglesia en su carácter, yo me tengo que ver a mí mismo. Me cuesta mucho tal vez ser obediente, tengo muchas cosas que todavía tengo que mejorar, y sin en cambio, Dios me ama. Dios ama, y aún Dios quiere santificar, quiere lavar, quiere quitar manchas, quiere quitar arrugas y todo eso para que se la presente a sí mismo. Así que el ejemplo de esto es la iglesia está, y queridos, esta iglesia Dios la pone, Dios hace en nuestras vidas cosas para cuidarnos, para limpiarnos, para purificarnos, porque el propósito de Él es hacer que su iglesia sea gloriosa. También la iglesia la establece para que podamos juntos afirmarnos espiritualmente en este crecimiento que Dios nos está llamando para seguir llevando a cabo la labor como su iglesia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, están los primeros discípulos llevando una vida en comunión, donde juntos, donde en esa unidad, en ese amor, se afirman y crecen. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estos discípulos, esta iglesia se cuidaba, esta iglesia se cuida, Dios cuida de ella. La historia del libro de los Hechos es la historia de esta primera iglesia que Él estableció, de estos cristianos que iban comenzando.
de estos que dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, que Él compró con su sangre, que Él los llamó para que seamos sacerdotes, nos llamó para ser de un linaje especial, nos llamó para poder ser ahora un pueblo de Dios, un pueblo suyo, un pueblo espiritual, que trasciende las historias, porque no solamente es ahora los que estamos con vida, desde la época de Jesucristo, todo aquel que le ha creído, que le ha recibido, que reconoce en Jesucristo como su Salvador, su Señor, y que reconoce su sacrificio para poder ser parte de su pueblo, es entonces ahora su iglesia, su esposa, su familia, su cuerpo. Estas analogías, estas comparaciones, es la relación que Dios lleva con su iglesia. Y querido hermano, querida iglesia, Dios va a cuidar de su propio cuerpo. Porque en Efesios capítulo 5 que leía, daba diferentes reflexiones en comparación del esposo y la esposa, y dice de pronto, porque nadie aborreció su propio cuerpo. Hablando de que se hace en un solo cuerpo cuando somos matrimonio, y la esposa es cuidada por el varón, y porque entonces el Padre, Dios, viene a hacer que su iglesia sea ahora la que la limpia, la cuida, la abraza, la ropa. Nadie aborrece su propio cuerpo, sino lo cuida, lo sustenta, lo alimenta. Cuando Dios toma esta postura, esta relación con la iglesia, debemos de tener la confianza. Él va a cuidar de mí y va a hacer todo lo necesario para que yo pueda estar siendo limpiado. Su palabra es una de ellas, que dice que es con ello con que me tengo que lavar, y entonces a través de su palabra me va limpiando mis pensamientos. A través de su sangre también es la que me ha permitido pagar todas mis deudas, mis pecados, para poderme ahora ser una nación, una iglesia, un pueblo, una esposa libre de pecados, porque Él me perdonó en la cruz. Me quiero quedar con esta porción de que la iglesia es su esposa. Hoy por hoy nosotros no podemos sentirnos desamparados. Hoy por hoy tenemos que comprender que al tener fe en lo que Jesucristo ha venido a hacer, y que a través de su sacrificio hizo que nosotros fuéramos acercados a Dios, los que no éramos antes nada que ver con Dios en cuanto a ningún conocimiento por su palabra, una vez que el Evangelio, una vez que esa palabra nos hace presente que siendo pecadores Él murió por nosotros, en ese instante yo creer en Él, como Pedro lo diría ahí, yo creo que tú eres el Cristo, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. En ese instante Jesús dice, tú eres ahora, yo quiero construir contigo mi iglesia. ¿Cómo se edifica la iglesia? Bueno, pues aquí mismo en 1 de Pedro, en el capítulo 3, Jesús cuando llamó a Pedro piedra es porque estaba haciendo referencia a que son estas piedras, estas piedras vivas nosotros que vamos a estar ayudando a construir. 1 de Pedro, capítulo 2, en el versículo 3 dice esto: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Así que esa es la piedra angular, Jesucristo, la roca donde Él estableció su iglesia, es Cristo. Pero nosotros, como en el caso de un Pedro, como en el caso de un Pablo, como en el caso de un Tomás, como en tu caso, como en mi caso, somos llamados a ser piedras para edificar ese templo, porque ahora también en esa analogía somos el templo de Dios. Ahora Él habita en nuestras vidas. No en un templo, no en una construcción. Hoy por hoy las construcciones están vacías, pero no es que la iglesia esté ausente. La iglesia está viva, somos nosotros, somos su iglesia. Y Él cuida de nosotros. Y si somos su esposa, entonces Él tendrá cuidado de mí. No estoy desamparado, no estoy abandonado. Él va a cuidar de mí. Él tiene la provisión para nuestra mesa. Aunque tú andes
en algún momento de depresión, de angustia, Él nos va a levantar. Tenlo por seguro. El libro de los Hechos, cuando tenían ciertas situaciones, estaba ahí Dios cuidándolos a ellos. Que los apóstoles predicando el Evangelio, en algún momento los arrestaron, los metieron a la cárcel. Dios vio la manera y a través de sus vidas, de estos apóstoles, cantando alabanzas en alguna ocasión, abrió las puertas de la cárcel, salieron libres. En otro momento la iglesia estaba orando y a través de esa oración Dios respondió, mandó ángeles y los libertó también de una cárcel. Los apóstoles pudieron ver, conocer, y eso está grabado en el libro de los Hechos, el cuidado que Dios tiene por su iglesia. Al día de hoy, Dios sigue cuidando a su iglesia. Es su esposa y entonces como esposa Él nos ha de cuidar. Dice Efesios 5, 25 en adelante, leía que Él la quiere presentársela gloriosa, sin mancha, sin arruga. Porque en el final de toda la historia, ahora quiero leer Apocalipsis capítulo 19, cuando Dios haya acabado con todo lo que tiene preparado, la única parte de esta creación que va a permanecer hasta el final es la iglesia. Dios va a hacer mucho todavía en esta tierra, hará tierra nueva, habrá un mundo nuevo, habrá muchas cosas que Él está tomando control de esta tierra, porque quiero decirte algo, aunque parece todo esto muy caótico, Dios hará todo nuevo y Dios con su iglesia sigue hasta el final. Capítulo 19 de Apocalipsis, en la parte cuando Dios está terminando su obra, dice ahora en el versículo 6 en adelante: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En la parte última está la novia, está el esposo, que es el Cordero, que es Jesucristo, que es el que vino a pagar con su vida para que esta esposa estuviera sin mancha, sin arruga, estuviera gloriosa. Dios sigue trabajando en tu vida, en mi vida. Quiero que te convenzas de esto. Pablo lo dijo en Filipenses 1, versículo 6. Estoy convencido que el que inició la buena obra en tu vida, en la mía, la va a perfeccionar. Y tal vez hay días en los cuales pareciera ser que nos está tallando muy fuerte, pero nos está desmanchando. Hay días en los cuales tal vez me está metiendo a fuego, pero me está purificando. Pero nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar. No puedo tenerle miedo al hombre, dice Hebreos 13, versículos 5 y 6. No tengo miedo a lo que el hombre me pueda hacer, porque Él es mi ayudador y porque Él ya me prometió: no te dejaré y no te desampararé. Hoy es tiempo de crecer en esta promesa. Hoy es tiempo de afianzar nuestra vida en que Dios sigue con nosotros. Somos su iglesia y Él está preparando el momento de esa boda. Él está preparando el momento en el cual tendrá la comunión íntima con la esposa. Qué bonita imagen, la parte última, y será el final con una boda. Versículo 8, versículo 9 y versículo 10 dice lo siguiente: y a ella, hablando de la boda, hablando de la esposa, hablando de la vestimenta, dice: a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones de los justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Así que Dios tiene una boda al final y su iglesia es llevada y presentada hasta ese momento. Iglesia de Cristo, no pierdas la fe, no te desanimes. Dios está con nosotros. Y si tú no habías hecho o no has hecho una confesión que Jesucristo es el Hijo de Dios, y tal vez estás escuchando pero no has tenido una comunión, no has reflexionado
en la necesidad de poder confesar y creer en Jesucristo, yo quiero invitarte ahora. El mundo va a pasar, las cosas van a terminar y no va a permanecer ni la riqueza, ni el poder, ni las instituciones, solamente la esposa, la iglesia de Cristo, la asamblea a la que Dios está llamando, la voz de Dios que está invitando cada día a la gente a venir, porque no importa raza, no importa posición social, no importa de qué color venimos, no importa qué tantos pecados hayamos hecho. Si creemos en Jesucristo y le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos adopta y nos hace ahora su pueblo. Y nos toma para que seamos parte de su iglesia y ser la esposa de Cristo, por la cual entregó su vida y por la cual nos puede presentar santificada, sin arruga y sin mancha. Y eso permanece hasta el final. Y es a donde Dios pretende llegar a tener una comunión eterna y para siempre. El apóstol Juan, en la última visión que tuvo de esta parte de Apocalipsis, dice que veía que descendía una ciudad nueva y era la nueva Jerusalén, la esposa de Cristo, la iglesia del Señor, la que queda hasta el final y la que el día de hoy tiene que permanecer en esa fe. Cree en Jesucristo, acéptalo como Salvador, ríndete a Él y deja que esa vida, que esa nueva vida venga por creer en Jesucristo. Así que abre tu corazón, tu entendimiento, diga hoy una oración para creer en Jesucristo. Dile estas palabras: Señor Jesús, ven a mi vida y a mi corazón. Yo quiero ser pueblo de Dios. Sé que soy pecador, pero también sé que moriste por mis pecados. Quiero creer en ti y quiero ser pueblo de Dios, iglesia tuya. Ven a mi corazón y ven a mi vida. Si tú hiciste esta decisión, ten por seguro que el Espíritu Santo te va a llevar a esta verdad de conocer cada día más a Cristo Jesús. Permite que la palabra sea el agua que lave tu vida y que sea Él quien te vaya quitando manchas, arrugas, y estés preparado para cuando venga ese día y cada día recibas de Dios la protección de su iglesia que eres, de su pueblo, de su cuerpo, y entonces pues recibas bendición siempre por estar con el Señor. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima y que sigas aprendiendo más de la palabra de Dios. Queremos tomar un tiempo muy especial, muy particular, para celebrar la Cena del Señor. El apóstol Pablo a los Corintios les dio esta indicación. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Lo que nos está permitiendo este tiempo ahora es reflexionar en lo que consiste ser la iglesia de Cristo. La comunión que hay en la mesa que Jesús tuvo con sus discípulos es para reflexionar en su sacrificio como Él también en su regreso. Y en esta ocasión queremos tener presente que si algo sustenta nuestra fe es lo que Jesús hizo en la cruz. Y que si algo hay para podernos tener presente es la celebración de esta cena. El pan como símbolo de su cuerpo, el vino como símbolo de su sangre, con el cual, con el pan, fueron pagadas todas nuestras culpas, todos nuestros pecados los llevó con Él. Y con la sangre vino a hacer un pacto nuevo con los que ahora somos su pueblo. En el Evangelio de Mateo dice entonces la Escritura lo que en esta ocasión vamos a celebrar, y yo quiero invitarte ahí en tu hogar, en la intimidad de tu familia, a considerar un tiempo muy especial.
No es algo religioso, no es una situación solo ceremonial, sino es, a través de lo que hoy celebramos, tener presente. Él murió por nosotros y Él vendrá por su iglesia que esté viva, activa, pendiente de su regreso. Esta es nuestra fe. No nos sustenta una actividad, un edificio, nos sustenta la vida que nos dio a través de morir en la cruz. Dice entonces el Evangelio de Mateo 26, el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Señor, te damos gracias por el sacrificio, al morir por nuestros pecados, por perdonarnos, por limpiarnos, y reconocemos que nosotros no podríamos salvarnos, nadie más podría salvarnos, solamente tú pudiste hacer eso, Señor Dios. Tú fuiste lacerado, tú fuiste vituperado, escupido en la cara, Señor Dios, solo por salvarnos y redimirnos. Gracias te damos, ayúdanos a entender todo esto en nuestra mente y en nuestro corazón, para esperar tu pronta venida, ansiosos y con gozo, Señor Dios, y también viviendo, haciendo tu voluntad y viviendo en santidad, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También dice la Escritura: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias porque a través de tu sacrificio, a través del derramamiento de sangre, Señor, el día de hoy tenemos un lugar contigo, Señor. Tenemos la oportunidad, Señor, de ser redimidos, Padre. Gracias por el sacrificio, gracias por tu sangre derramada en esa cruz del Calvario, Señor, que aún podemos tener, Señor, nosotros confianza y creer, Señor, lo que tú dices en tu palabra, Padre. Gracias, mi Dios, por este sacrificio tan grande que hiciste, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Así estamos entonces teniendo presente que nuestros pecados fueron perdonados. Hoy somos pueblo de Dios, pero también conscientes que Él viene por segunda vez. Y diría el apóstol Pablo: Maranata, el Señor está cerca. Cada día nos acerca más a su regreso y cada día debemos de estar más alerta a lo que Él está anunciándonos, que Él viene. Querida iglesia, mantente alerta, mantente despierta. El Señor está por regresar y nosotros tenemos mucho que hacer todavía, porque Él está esperando encontrarnos trabajando y sirviéndole. Que Dios te bendiga.